Estudio bíblico y estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 21 en adelante. Da gusto ver la escritura, ¿verdad? La Biblia, porque nos muestra una radiografía real de todas las cosas. Muchas veces hay grandes escritores de libros, ¿no? Y esos grandes escritores a veces solo muestran una media verdad de las cosas y casi siempre de los seres humanos solo muestran lo bueno. Pero ahora estamos viendo este segundo libro de Samuel y nos está mostrando la realidad de la vida de las personas tal como son, sin ocultar nada. Entonces la Biblia es 100% veraz. Es decir, es algo que no podemos negar. Entonces, la Escritura nos muestra no solamente lo positivo, sino también lo negativo de las cosas de los personajes bíblicos. David, por ejemplo, que estamos viendo a David y a su familia, pues es uno de los héroes de la Escritura, ¿no? Uno de los grandes héroes de la fe, y nos muestra en Hebreos capítulo 11, ¿no? Los grandes héroes de la fe, aquí se encuentra David. Qué importante, ¿no? Dios muestra a un hombre como héroe de la fe, pero que tuvo tantos defectos como los tenemos nosotros. Es decir, tantas debilidades, tantas dificultades en la vida, y allí pues podemos notar que es la gracia maravillosa de Dios quien nos ayuda a ver las cosas de otro punto de vista, ¿no? Hay muchos hoy en día que quieren mostrar una realidad que no existe. Estaba platicando con un hombre en estos días y me dice, pues yo me salí de la iglesia porque tuve problemas en la iglesia, porque yo no podía andar solo con camisa manga larga, zapatos lustrados, porque mi trabajo requería otro tipo de ropa. Y dice que le dijeron en la iglesia, si no te vestís como debe vestirse un creyente, difícilmente podés estar en esta iglesia. Me tuve que salir, y ya no me congrego en ninguna porque me encontré ese tropiezo. Y es que la gente quiere ver a un creyente con una santidad que pues muchas veces no es, en la vida real no se puede mostrar. Somos pecadores todavía. Tenemos una vieja naturaleza y esa vieja naturaleza nos muestra que la vida no es como muchas veces la pintamos, ¿no? Y David, por su pecado, por el pecado que cometió quitándole la mujer a Urías y mandándolo a matar, iba a tener grandes consecuencias. Y vamos a estar estudiando desde este capítulo 13 en adelante, bueno, desde el capítulo 12, ya pasó un evento, ¿no? Del cual Dios le dijo a David, bueno, tu hijo se va a morir, no va a vivir. Entonces, como 7 consecuencias por el pecado que David cometió. Primero, muere el hijo de Betsabé. Número 2, el incesto de Amnón. Número 3, Absalón mata a Amnón. Número 4, Absalón huye como un prófugo de la justicia. Número 5, rebelión de Absalón contra David. Número 6, Absalón persigue a David para matarlo.
Número 7, Absalón muere. Entonces, todas estas cosas que vamos a ver en estos capítulos hacia adelante tienen que ver con el pecado, por el pecado de David. Y en el contexto en que estamos, todo lo que ocurre a partir del capítulo 12 en adelante es por la disciplina que Dios le impone a David. Entonces tenemos que tener esa perspectiva. Todo lo que ocurre de aquí para adelante es porque David va a recibir los efectos del pecado. Dios es un Dios de gracia, hermano. Dios de misericordia. Y perdona a los pecadores, pero las consecuencias, esas van siempre adelante. Porque cuando David se fue descubierto a través del profeta Natán, él dijo: he pecado contra Dios. Pero ¿qué le dijo el profeta? No morirás. Porque según la ley, David debía de morir. Debía de morir también Betsabé. Los dos debían de haber muerto. Pero el profeta le dice: no vas a morir. Eso significa que la gracia de Dios se manifiesta en ese momento, ¿no? En la vida de este hombre. Debido a eso, David escribió dos salmos, el Salmo 51 y el Salmo 33, dos salmos que hablan del perdón de sus pecados. En el Salmo 51, versículo 3 y versículo 4, me gustaría que lo leyéramos para que veamos el contexto del perdón de David. Salmo 51, versículos 3 y 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces aquí David estaba confesando su pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Cuáles rebeliones? Los pecados que él había cometido, ¿no? En el Salmo 32, versículo 1 y versículo 5, vamos a ver allí que en ese Salmo, el versículo 32, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, en esos dos salmos, David está confesando lo que realmente él era, y si los leyéramos todos, pero como no lo vamos a hacer porque nos abarcaría mucho tiempo, si leyéramos todos los salmos, habla acerca de la vida de él, tal como verdaderamente él ha actuado, y él se considera un gran pecador. Ahora, debido pues al error que cometió, ahora David escribió esos dos salmos. Confesó su pecado, porque para ser perdonados los pecados tiene que confesarlo. Entonces, que cuando fue descubierto, él dice: he pecado contra Jehová. Ahí estaba confesando su pecado. Ahora, entonces, vemos que Dios cuando vimos el capítulo 12, en el versículo 10, Dios le da una sentencia a David. Y lo estoy volviendo a recalcar para que entendamos lo que va a pasar de aquí en adelante. Por lo cual ahora, dice en el versículo 10, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste
y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Entonces, dos cosas que menciona aquí el profeta Natán en este versículo. Dice que David menospreció a Dios. Pero usted puede preguntarse, ¿y cómo lo menospreció? Bueno, lo menospreció no haciendo caso de la palabra de Dios. Hermanos, cuando nosotros se nos habla en la palabra de Dios y no hacemos caso, no lo aplicamos en nuestra vida, estamos menospreciando a Dios. Nos parece algo muy simple, ¿no? Pero así es. Cuando nosotros rechazamos la palabra, estamos rechazando a Dios mismo. Ahora, entonces, Él dice que también la espada no se apartará jamás de la vida de esa familia. Entonces, uno por haberle quitado la mujer a Urías y otra por haber menospreciado a Dios. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, que ya lo estudiamos, Natán también dijo estas palabras: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? En el capítulo 12. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Entonces David obvió la palabra de Dios. Y ahora vienen pues las consecuencias. Y él dice, a Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces aquí vemos cuál era la culpa de David. Dios le perdonó el pecado, pero tiene las consecuencias. Esas no se las puede apartar. Y eso es lo mismo que puede suceder con nosotros. Si nosotros cometemos un pecado, el pecado puede ser perdonado si lo confesamos, pecado, pero consecuencias tendrá. Entonces, vemos ahí cuál era el problema. Ahora entonces, ya vimos la muerte del niño, ¿verdad? En los estudios anteriores, David estuvo en ayuno y ya vimos pues que el niño murió. Ya vimos también la violación de Tamar, la hija de David, hermana de Absalón. Amnón era el primogénito de David y él mismo violó a su propia hermana, es decir, la tomó a la fuerza. No fue por voluntad propia. Entonces, esa es una de las consecuencias que está viviendo esta familia por haber fallado David. En el tiempo de la ley, hermanos, los pecados podían afectar a toda la familia. Y hoy también los pecados pueden afectar a nosotros también dentro del contexto de la iglesia. Si un hermano comete un pecado, puede afectar a toda la iglesia también. Y si ese pecado es declarado público, toman en cuenta a todos los creyentes muchas veces. Ahora, veamos el versículo entonces 21 y 22, donde tenemos el estudio hoy en adelante. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Entonces vemos aquí dos problemas en estos dos versículos, dos problemas. Uno, vemos a un padre que se enoja, pero que no hace nada. Es un problema. Y vemos también a un hermano que aborrece a su hermano.
Ahora, entonces muchas veces la gente dice de tal palo, tal astilla, ¿verdad? ¿Han oído este refrán ustedes? De tal palo, tal astilla. Pero esa es una verdad a media, la filosofía del pueblo. A veces ahí en tal caso se puede equivocar. A veces vemos padres buenos y hijos malos. Y a veces vemos padres malos y hijos buenos. Entonces nunca se va a hacer tener un cumplimiento perfecto este refrán. Y eso es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Dice que David oyó lo que había pasado, se enojó, pero no hizo nada. Eso es lo que vemos en el versículo 21. Decir, oyó todo esto y se enojó mucho, solamente hasta ahí llega. No dice que llamó a su hijo, no dice que habló con él, no dice que le puso disciplina, no dice nada, y estaban bajo la sujeción de David. Estos no eran libres todavía, estos hijos estaban bajo la sujeción. Cuando un hijo está bajo sujeción, hermanos, el padre tiene la autoridad de hablar con sus hijos y si es necesario poner disciplina. Pero este no hizo nada. Entonces él hizo lo correcto, enojarse, ¿no? Era correcto que él se enojara, ¿no? No fue nada sencillo lo que su hijo había hecho, violar a su hermana. Ahora, no hizo nada, ni para proteger a Tamar, ni para corregir a Amnón. No hizo nada. Y ya vimos que Amnón pudo hacer las cosas correctas. Si él lo hubiera querido, si estaba enamorado de su hermano, si su hermana le gustaba tanto, él hubiera podido hacer las cosas legales y no hubiera habido ningún problema. Entonces, a lo mejor David no dice, esto no lo dice aquí la Escritura, son suposiciones, que a lo mejor David pensó, no tengo moral para corregir, porque él había cometido un gran error en esos días, ¿no? En los días atrás había cometido un gran error. Y a lo mejor la gente del pueblo lo supo. Entonces, a veces los padres cuando han sido mal ejemplos se creen coartados, dicen, no puedo hacer nada porque yo di el mal ejemplo. Como aquel padre que le enseña a tomar licor a su hijo, ¿no? O como aquel padre que le enseña a drogarse a su hijo, o como aquel padre que le enseña a fumar a su hijo, o le enseña malas costumbres, y cuando debiera corregir no lo hace porque él dice, yo enseñé todo esto, ¿y cómo hago? Y hay hijos que reclaman a sus padres por culpa suya, pues. Ahora, pero quizás lo podría decir la gente del mundo, pero como creyentes nosotros no, porque tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es la palabra nuestra, sino es la palabra de Dios. Y podemos corregir si hemos sido mal ejemplo todavía y tenemos la autoridad, y mientras estén bajo sujeción nuestra, la autoridad del Padre no ha cesado. Cuando ya se van, se casan o se van, ya no hay responsabilidad del Padre. Pero mientras están en sujeción, sí. Ahora, ¿qué era lo que hubiera hecho David? ¿Qué era lo que hubiera hecho David? En Éxodo 22, versículos 16 y 17. Vamos a leerlo. Éxodo 22, versículos 16 y 17. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá adoptarla y tomarla por mujer.
si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme al dote de la virgen. Había dos cosas que podían hacerse aquí. Una era que estaba obligado aquel que había violado a Tamar, Amnón, estaba obligado a casarse con su hermano, según la ley. Y eso era lo que tenía que aplicarle David a su hijo. Tenías que casarte con tu hermano. Y dentro del contexto de la familia judía se podía. Ahora, también, y si no, tenés que pagar. Pagaba un dote, ¿no? Por el problema. O si no, lo que dice en Deuteronomio también, capítulo 22, versículos 28 y 29. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fuere descubierto, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Miren, aquí todavía es más específico, no la podía despedir, tenía que hacerse cargo de ello, pero David no hizo nada, no dijo nada. Entonces, significa que ese fue otro problema de David. Fue como un padre muy alcahueto también, ¿no? Él apreciaba a su familia, pero en tal caso, cuando le correspondía disciplinar, no lo hizo. Después vamos a ver que anda huyendo de su propio hijo, ¿no? Y vemos aquí en Proverbios, bueno, y para hacer una aplicación para nosotros, hermanos, nosotros tenemos también que hacer ese trabajo de corregir, de disciplinar, desde que están pequeños los niños hasta que se van de la casa. Mientras vivan en la casa todavía se puede. Y fíjense bien lo que dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Es decir, que no ama a su hijo si no lo castiga o no lo disciplina. Más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Desde temprano lo corrige. Estaba viendo en las redes sociales la otra vez, un niño agarró un juguete de una tienda y se lo metió debajo de la camisa. Y entonces, cuando salieron de la tienda, se lo sacó y la madre no le dijo nada. El niño se robó el juguete y la madre no dijo nada. Contenta iba con el juguete, ¿no? Entonces, allí es donde el padre necesita disciplinar. Allá en Estados Unidos le pusieron a un joven de 17 años la pena de muerte. Porque era un delincuente, ¿no? Y cuando lo iban a matar, le dieron permiso a la madre de ir a platicar con él. Entonces la madre se iba a acercar a donde estaba el hijo, y el hijo la llamó y le dijo: acércate. Y el hijo le dice, la madre le dice: lo siento, hijo, vas a morir. Y el hijo le dice: por culpa suya. Voy a morir por culpa suya. Porque si me hubiera corregido, no estuviera aquí. Fuera otra persona. Pero usted no me corrigió. Entonces, muchas veces los hijos van a reclamar eso también. Algunos hijos se molestan cuando usted los disciplina, los corrige, pero al final el efecto de todo eso es algo bueno. Y después los hijos agradecen y no tendrían que decir: usted no hizo lo correcto. Entonces, si no corregimos, podemos llegar a ser acusados por los mismos hijos.
Entonces, vemos aquí que ese ha sido un problema y en la Escritura encontramos grandes ejemplos de hombres buenos, pero que no supieron tener carácter para con su familia. Por ejemplo, en el caso de Elí, sus hijos eran extorsionistas, les sacaban la carne a la fuerza a los súbditos, y cuando llegaban al templo no a hacer presentar ofrendas, porque eran sacerdotes, ¿no? Trabajaban en el sacerdocio. Y los hijos de Samuel igual, eran codiciosos. Samuel era un gran hombre, pero eran profetas, ¿no? Pero eran codiciosos. Ahora entonces, veamos el versículo 22, dice: mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. Entonces, Absalón sintió tranquilidad, como que nada había pasado. Solamente estaba dejando de que el ambiente fuera propicio para la venganza. Para la venganza. Ahora entonces, ¿es malo vengarse, hermano? Según la Escritura, ¿es malo vengarse? Sí, es malo vengarse. Es malo vengarse. Y dice en versículo 23: y aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y díjole: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, porque no llegamos costa. Y aunque porfió con él, no quiso ir más, lo bendijo. Entonces dijo Absalón: si no, ruégote que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Y como Absalón lo importunase, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y había Absalón dado orden a sus criados, diciendo: ahora bien, mirad, cuando el corazón de Amnón estará alegre del vino, y diciendo: yo herir a Amnón, entonces matadle, y no temáis, porque yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón lo había mandado. Levantáronse luego todos los hijos del rey y subieron todos en sus mulos y huyeron. Entonces, dice la Escritura aquí que acabamos de leer que pasados 2 años esperó a Absalón para la venganza. 2 años pasaron. Él no se le olvidó. No se le olvidó. Entonces, vemos, hermanos, que él dice: voy a hacer un convite, voy a hacer una fiesta, porque en el tiempo de que esquilaban a las ovejas, es decir, les sacaban la lana, hacían fiesta ellos, se alegraban. Era, bueno, el ejemplo que les voy a poner era como cuando antes las fincas eran muy prósperas, ¿no? Las fincas de café. Y un montón de gente se iba de los pueblos para las fincas a cortar café. Y entonces, con el día de pago había fiesta, ¿no? La gente daba dinero, se alegraba. Entonces, era el día bueno. Entonces estaban como el tiempo de la cosecha, ¿no? Y hacía fiesta, la gente, era tiempo de fiesta. Entonces, Absalón invitó a Amnón y a todos los hijos del rey. Él invitó a toda su familia. El rey no quiso ir y le dijo: vamos a hacer mucha carga para ti.
Bueno, y él le dice, pues, si no vas tú, que vaya Amnón y los demás hermanos. Hermanos, esta fue la misma estrategia que usó Amnón para que la hermana de él fuera a atenderlo. Llegó el rey a verlo, ¿estás enfermo, hijo? Sí, pero desearía que mi hermana venga y me dé una torta, ¿verdad? Caliente, que me dé de comer. Entonces, así de esa manera fue engañado David. Y ahora se vuelve a ser engañado de la misma manera. Pues si no, que venga mis hermanos. Es decir, como la canción que dice, golpe con golpe yo pago, ¿verdad? De la misma manera. Ahora entonces, vemos aquí que mataron a los sirvientes de Absalón. Esperaron que estuvieran un poco borrachos, ¿verdad? Y le quitaron la vida. Versículo 30. Y aún ellos en el camino llegó a David el rumor que decía: Absalón ha muerto, y a todos los hijos del rey, que ninguno de ellos ha quedado. Mire cómo se riegan las malas noticias, pero se riegan con un poquito más, ¿verdad? ¿Qué era lo que le había agregado la noticia que le llegó a David? Que todos los hijos del rey estaban muertos, ¿verdad? Todos los hijos del rey estaban muertos. No ha quedado ninguno, todos se murieron. Imaginen ustedes recibir una noticia de eso, todos los hijos murieron. ¿Cómo estaría David recibiendo esta noticia, no? Con gran pesar. Versículo 31 dice: entonces levantóse David, rasgó sus vestidos y echóse en tierra, y todos sus criados rasgados sus vestidos estaban delante. Hubo pesar cuando se rasgaban los vestidos, era señal de dolor, era señal de sufrimiento. Y estaban todos, no solamente David, sino sus criados también, todos estaban tristes, estaban con dolor, estaban con pesar. Y esa es precisamente, ¿no?, las consecuencias del pecado, hermanos. Son las consecuencias del pecado. Es decir, si David no hubiera cometido la locura del proverbio que está allá en Eclesiastés capítulo 10, versículo 4, que dice que una mosca muerta hace hereder el perfume del perfumista. Una mosca muerta puede arruinar cualquier cosa, ¿no?, que esté buena. Las moscas no tienen larga vida, lo más una semana duran y se mueren. Pero para arruinar las cosas basta un momento, ¿no? Le ponen gusanos a los huevos, a la comida, y ya está arruinada. Ahora, entonces, una pequeña locura, esto significa, ¿no?, el proverbio, una pequeña locura arruina el testimonio de un hombre que es bueno, es justo, o que por lo menos tiene una buena conducta. Una pequeña locura. Imagínense que cuando David pecó era tiempo de guerra, él se quedó en la casa, no fue a la guerra. La guerra se prolongó tanto porque él no fue. Pero por ese ratito que salió al patio, empezó el pecado a entrar en la mente de David. Y esa locura le está costando mucho. Ya murió el primer hijo, le violaron la hija y ahora le mataron el otro hijo.
y entre familias, problemas familiares. No crean ustedes, hermanos, que es una situación difícil, porque no es con otra gente, es entre ellos mismos. La espada no se apartará de tu familia. Consecuencias del pecado. Una triste realidad, pero es una realidad. Consecuencias del pecado. Y él dice que se rasgó los vestidos en señal de dolor. Cuando la gente se rasgaba los vestidos, cuando alguien moría, también en señal de luto. Entonces vemos que no era fácil lo que estaba viviendo David. Y me imagino que cada vez que ocurría una cosa se acordaba, porque menospreciaste mi palabra, menospreciaste mi palabra y menospreciaste a mí. Es como que le estén repitiendo, hermanos, en su mente a ustedes: mira, esto es culpa tuya por lo que hiciste. La conciencia está acusando, ¿no? Aunque el pecado había sido perdonado, pero su conciencia estaba trabajando. Entonces, a David le llegaron los rumores que Absalón había matado a todos sus hijos. Y ese era el dolor más grande, ¿no? El sufrimiento, la indignación que él sentía, porque había perdido toda su familia por la noticia que le habían dado. Versículo 32. Y Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han muerto a todos los jóvenes hijos del rey, que solo Amnón es muerto, porque en boca de Absalón estaba puesto desde el día que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón esa voz que dice: todos los hijos del rey son muertos, porque solo Amnón es muerto. Jonadab era hermano de David, y estaba en el momento que recibió la mala noticia de David. Y cuando él vio que David estaba destrozado, ¿no?, por la mala noticia, ahora este hombre trata de consolar. Su hermano lo trata de consolar, diciéndole: no, tus otros hijos no están muertos, aunque él no estaba allá. Pero ¿qué le daba la pauta para pensar que no estaban muertos? Porque Absalón decía: yo voy a matar a Amnón por la violación de mi hermano. Entonces, eso le daba la pauta para pensar que los demás hijos de David estaban vivos, porque el conflicto no era con los demás hijos, era con Amnón nada más. Entonces él le dice: no ponga mi señor el rey en su corazón esa voz que dice: todos los hijos del rey son muertos, porque solo Amnón es muerto. Entonces le estaba dando esperanza de vida de los demás hijos, de los demás hijos de David. Entonces es importante, ¿no?, que siempre hayan personas ahí cerca de alguien que está sufriendo, que hay tristeza y dolor, palabras que puedan ayudar a consolar, ¿no? Aunque a veces cuando queremos consolar a alguien más, lo acabamos de rematar, ¿verdad? Yo recuerdo que un señor vio a mi suegro que estaba grave en el hospital, y era su amigo y lo llevó a ver, ¿no? Y en lugar de decirle: no te preocupes, ya los médicos están haciendo lo posible por salvarte la vida, primeramente Dios va a salir todo bien. Estas son palabras más o menos, ¿no?, de aliento, de ayudarle al otro que está en una situación difícil, ¿no?
Pero este hombre le dijo, ya te vas a morir, le dijo. Y el hombre tenía una bala en la cabeza, ¿no? Ya te vas a morir, pero estaba consciente, ya te vas a morir, está grave. Esas no son palabras de aliento, ¿no? Ahora, pero vemos aquí que Jonadab trata de animar a David, trata de consolar a David. Y vemos entonces que a veces es necesario, ¿no?, que alguien lleve palabras de consuelo. Versículo 34 al 36. Absalón huyó luego. Entre tanto, alzando sus ojos, el mozo que estaba en atalaya miró, y he aquí mucho pueblo que venía a su espalda por el camino hacia el monte. Y dijo Jonadab al rey: he allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Y como él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. No fue nada sencillo lo que pasó, ¿no? Un hermano que mata a su propio hermano. Y han habido, sí, familias, ¿no?, de hermanos que matan a sus propios hermanos. Ahora entonces, vemos aquí que todos lloraron con grandes lamentos. Todos lloraron con grandes lamentos. David estaba triste porque su hijo mayor, el heredero, había muerto. Era el príncipe, había muerto. Por eso estaban tristes todos. Ahora, pero Absalón a lo mejor estaba alegre, ¿no? El que seguía para poder ser rey después de David era Absalón. Tenía las posibilidades, ¿no?, de ser rey. Y a lo mejor se alegró también, ¿verdad? Y ya vamos a ver el problema de Absalón. Ahora entonces, pero vemos aquí entonces que ¿cuál fue el gran problema? Lo vuelvo a repetir: la falta de corrección de David contra Amnón contribuyó al asesinato. Si David hubiera hecho algo, a lo mejor Absalón se hubiera detenido, ¿no? Dice: no, ya fue castigado, ya mi hermana vive con él, están casados, tienen una familia. Hubiera cambiado, ¿no?, la vida de esta familia. Pero no hizo nada David. Porque si Amnón se hubiera casado con Tamar, hubieran establecido una familia y hubieran vivido bien, no hubiera continuado a lo mejor el problema. Pero también debemos de recordar que esta es consecuencia del pecado de David y tenía que cumplirse. Hermanos, cuando nosotros cometemos un pecado, no lo confesamos, pueden suceder muchas cosas. Hay algunos que dicen: no, bueno, si yo he pecado, pero nunca Dios me ha castigado, no me ha hecho nada. A lo mejor no es un creyente, ¿no? Pero los creyentes sí vamos a recibir consecuencias sin pecado. Y por eso es que la Escritura dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Tenemos a un abogado que es Jesucristo, el que intercede por nosotros, por nuestras malas decisiones muchas veces, ¿no? Malas decisiones. Entonces, pero David no corrigió nada. Entonces, si hubiera corregido, a lo mejor hubiera cambiado. Pero la palabra de Dios se cumple,
las cosas están saliendo como Dios había dicho. Veamos entonces versículo 37, y dice: mas Absalón huyó y fue a Talmai, hijo de Ammiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Lloraba por él todos los días. Bueno, sean buenos o sean malos los hijos, hermanos, se quieren, ¿no? Yo recuerdo a un hombre que batalló con su hijo todo un largo tiempo. Su hijo se había caído en la droga y todas las noches ese hombre se desvelaba cuidando a su hijo, andaba buscando en las calles, andaba pagando las deudas. Era la oveja negra de la familia, pero el hombre quería a su hijo, a pesar de que no andaba en buenos caminos. Y vemos aquí que David dice que lloraba por su hijo todos los días. Por Absalón, quería mucho a su hijo, ¿no? Lloraba por él todos los días. Entonces Absalón huyó y se fue a Talmai. Y no pudo ir a la ciudad de refugio, porque en la ciudad de refugio que habían establecido ellos solo podían ir los que no eran culpables, pero Absalón era culpable. Entonces vemos que fue a Jesús. Esto era algo que él podía hacer, porque de ahí, de ese lugar, el que era rey en ese momento era su familia, era el padre de su madre, podía ir, ¿no? Entonces tenía sentido que Absalón haya huido hasta allá. Entonces, porque el padre de su madre era rey de Jesús. Versículo 38 y 39. Y después que Absalón huyó y se fue a Jesús, estuvo allá 3 años. Y el rey David deseó ver a Absalón, porque ya estaba consolado acerca de Amnón, que era muerto. Entonces ya tenía las puertas abiertas a Absalón, ¿no? Con el rey David. Ya se había apaciguado el problema, podía regresar. El rey tenía deseos de verlo, de ver a su hijo. Entonces vemos aquí algo que para algunos quizás no lo podrían asimilar. ¿Cómo es posible que sea recibido si mató a su propio hermano? Algunos podrían sentir la dureza de eso, ¿no? Pero ¿cómo nos ha recibido Dios a nosotros, hermanos? Y si los soldados que estuvieron clavando a Jesús en la cruz hubieran cambiado de forma de pensar y de que verdaderamente es el Hijo de Dios, es el Dios verdadero, ¿los hubiera recibido el Señor? Claro que sí. Eran pecadores, mataron al Hijo de Dios, pero Dios los hubiera recibido, ¿no? Se hubieran salvado. Y nosotros también con nuestros pecados tenemos culpa de que Jesucristo haya muerto en la cruz del Calvario, porque Él vino a morir por nuestros pecados. Él pagó por nuestras deudas. Entonces, Dios es un Dios de gracia y misericordia. Y a pesar de lo que nosotros hicimos para que pudiera morir su Hijo, pues Él nos ha perdonado. Y no solamente eso, nos ha dado la salvación y nos ha dado la vida eterna. Vamos ahora. Señor Dios Todopoderoso,